¿Qué significa verdaderamente adorar a Dios? David nos indica en Salmo 34. Este salmo está titulado Salmo de David cuando fingió ser loco delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Fugitivo de Saúl, David fue a la ciudad filistea de Gad, pero no encontró ningún refugio ahí y apenas escapó con su vida. Después de ello, David fue a la cueva de Adulam, donde muchos hombres desesperados se unieron a él. Hombres que estaban desesperados de su vida o estaban en bancarrota y no tenían ninguna otra esperanza. Este salmo de alabanza y regocijo parece haber sido escrito en aquella cueva donde estaba refugiado y cantado en la presencia de aquellos hombres. Tal vez parecía contradictoria a algunos por la situación en que se encontraba, pero destacaba el grado de gratitud y de alabanza de uno que se entrega totalmente en el cuidado de Jehová. Es un llamado a nosotros a alabar genuinamente al Jehová, al Dios Todopoderoso. Hay dos llamados que vemos aquí. Dios nos llama a alabarle. Dios nos llama a una vida que rebosa de alabanza. Los primeros dos versículos dicen, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Al revisar nuestra vida pasada, no podemos dejar de celebrar el triunfo de Dios en nuestra vida. David vio su tiempo capturado por los filisteos y ahora triunfante y aliviado por el rescate de Dios. Tal vez David actuó como necio, pero no tan necio como para ignorar la alabanza de quien era sabiduría verdadera. Tal vez estuvo escondido en una cueva, pero en su corazón estaba escondido en Dios. Su alabanza, dijo David, estará de continuo en mi boca, no solo en mi corazón, sino también en mi boca. Nuestra gratitud no debe ser silenciosa, sino obvia y audible. David pudiera haber gloriado en su propia astucia. Dice, en Jehová se gloriará mi alma. En 1 Samuel 21 se escribe cómo David ganaba su libertad por fingir ser loco. Pero David supo que el hecho de que funcionó se debía a Dios, no a su propia astucia. David no tenía mucho de qué jactarse desde la perspectiva humana. Tenía que humillarse de extremo, como un idiota loco, para escapar de la mano de los filisteos, donde por alguna razón esperaba encontrar refugio de Saúl. Pero su reputación como guerrero enemigo a los filisteos no se les había olvidado. Era más una amenaza que Saúl. Entonces esa jactancia humilde y de loco de David se jacta en Jehová y aún en su propia humillación. Es semejante a Pablo que dijo, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Aunque parecía que fue un truco que lo salvó de los filisteos, viéndolo atrás, se piensa de ello como un ejemplo de la respuesta de Jehová a su oración y ruego. David ganó su libertad por medio de una muestra radical de humillación, de humildad. Dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Otras personas humildes se alegrarán de escuchar cómo Dios bendijo y recompensó la humildad de David. Venimos nosotros con humildad a alabar a Dios. Es significante que David usa el término de mansos para referirse en general al pueblo de Dios. Era como si llamarse orgulloso fuera repudiación a Dios mismo. De hecho lo es.
Si nosotros nos llamamos orgullosos y nos ponemos de orgullosos delante de Dios, es como una repudiación de Dios mismo. Es como ponernos a nosotros primero. Dios nos llama a alabarlo con una vida que rebosa de alabanza. También nos llama a dar testimonio de su liberación de nosotros. Dice, engrandeced a Jehová conmigo. Exaltemos a uno su nombre. Versículo 3. Sí es bueno que uno alaba el nombre del Señor. Es aún mejor hacerlo junto con su pueblo. David supo que había algo contagioso en la verdadera alabanza a Dios. Cuando uno de veras alaba a Dios, quiere atraer a otros a practicar la alabanza verdadera. La alabanza magnifica a Dios, no magnifica a nosotros. Engrandecer es magnificar. Magnificar no es hacer más grande a Dios, porque Dios es completo. Es percibirlo más grande de lo que ahora lo percibimos. Es engrandecer a nuestra percepción de Dios, de profundizar nuestra percepción de Dios. La alabanza magnifica, engrandece nuestra percepción de Dios. ¿Engrandecemos a Dios delante de otros o lo achicamos? En las alabanzas que cantamos, ¿estamos engrandeciendo a Dios o estamos engrandeciendo a nosotros? Una buena pregunta. El testimonio sencillo de David todavía tiene potencia miles de años después. Mire lo que dijo: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David buscó al Señor en confianza, nacido de amor. Dios le escuchó a su siervo con amor, simpatía y acción. Dios respondió cuando él le liberó de todos sus temores. Es como dijera, aún cuando estuve en manos de mis enemigos y haciendo más necedades como si fuera loco, dejando la saliva correr por la boca, estaba orando internamente, secretamente. Póngase en los zapatos de David. Está usted en manos de sus enemigos. ¿A quién clama? ¿Dónde está su esperanza? Aun si David pecó en fingir la locura, Dios le liberó, no lo abandonó. Es fácil entender que en la tranquilidad y solemnidad de aquella cueva del refugio, David se recuperó. Y con esa nueva fuerza sintió aún más el cuidado divino y la sabiduría y poder y suficiencia de Dios. Entonces cantó. Reconocemos el cuidado divino en nuestra vida, aún en situaciones difíciles. ¿Por qué entonces nos callamos? Muchos otros, no solo David, han conocido y conocerán enfocar su confianza en Dios y recibir su ayuda. Los que miraron a él, dice, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entre más que pensamos en nuestro Señor, mirarlo sentado a la diestra del trono de Dios, y menos en nosotros, Él nos guardará nuestra cabeza, especialmente nuestros corazones. Mantendrá nuestros corazones estables a pasar por las aguas profundas de aflicción. Cuando pasamos por momentos de aflicción, ¿de qué o de quién pensamos? ¿Pensamos en la aflicción, en nuestra difícil situación, y lo exageramos la situación por repetirlo y pensar en él? ¿O pensamos que estamos justamente en las manos cuidadosas del Señor? Dice que sus rostros no fueron avergonzados. La idea es que la gloria de Dios se veía aún en sus vidas. Nosotros como cristianos debemos ser diferentes al mundo, brillando como luz en las tinieblas, reflejando la gloria de Dios. Es uno de mis versículos favoritos, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Realmente somos portadores de su gloria en todo momento. No tenemos que
hacernos portadores, ya somos. ¿Cuánto de la gloria de Dios manifiesta usted? Dios nunca abandonará a aquel que confía en Él. Nuestros rostros nunca serán avergonzados. En el momento Dios le da la confianza, en el tiempo Él nos bendicará. David, tal como nosotros, como pobre en su pobreza, clamó o gritó a Dios. Era un grito corto, desesperado, amargo en dolor, pero Dios lo oyó y le liberó de todas sus angustias. Dice, ese pobre clamó, lo oyó Jehová. Y como respuesta, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Aunque estemos en el punto más bajo de nuestra vida, podemos llenarnos de alabanza sabiendo que Dios acampa alrededor de nosotros. David apenas escapó con vida de los filisteos. Saúl todavía lo buscaba para matarlo. Un grupo de perdedores se unió a su banda en la cueva de Adulam. Pero David se llenó de alabanza por la protección de Dios. El triunfo y gozo de este salmo es tan claro que podríamos olvidar el contexto de él. Es para gente en el punto más bajo de su vida, o entre la espada y la pared, como Pablo y Saulo en el Carso, en Filipos. ¿Qué hicieron? Cantaron a Dios. ¿Por qué? Esta protección es real, aunque no la podemos ver. David no pudo ver la presencia angelical alrededor de él, pero era real. David lo supo porque Dios lo había dicho y creó a Dios. Dios nos llama a invitar a otros a compartir en el gozo de nuestro testimonio. Dice, gustad y ved que es bueno Dios. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venga, dice David, gustad. Tenemos que probar la bondad de Dios personalmente. No es suficiente solo escucharla en la vida de otros y aplaudirlo, solo puede experimentarlo nosotros por nosotros mismos. ¿En qué momento ha experimentado usted la bondad de Dios en su vida? El gusto y la vista son sentidos físicos, manera en que nos relacionamos con el mundo alrededor. Gustar y ver son como confiar en Dios, amar a Dios, buscar a Dios y esperar a Dios en nuestra vida. Gustar tiene el sentido de considerar seriamente y completamente. Compruébelo en su propia experiencia por recomendación en la vida de otros. No es una desgustación rápida como en el supermercado. Es como los que prueban la calidad de café. Tienen su paladar experimentado para distinguir la calidad de café, distinguirlo de otros inferiores. Gustad. Dichoso el hombre que confía en él. David lo había experimentado, estaba seguro que cualquiera que confiaba en Dios encontrará lo mismo, encontrará el mismo resultado. No será decepcionado, será dichoso. ¿Qué es lo que le impide confiar implícitamente en Dios? Si realmente experimenta la bondad de Dios, lo dichoso es confiar en Él. Entonces también tendrá el temor apropiado de Él. Temed a Jehová, dice David, vosotros sus santos. Tendrá la reverencia apropiada y respeto ante la presencia, en vez de una actitud tan informal y casual. ¿Con qué actitud viene usted ante el Señor? El Señor no se alegra en la adoración light, que venimos tan informal y así pensando en nosotros. Pero venimos con exigencia o con temor y temblor. Aún uno tan fuerte como los leoncillos puede tener necesidad. Pero David dice, pues nada falta a los que le temen. La provisión de Dios es mayor para los suyos.
Tengo una pregunta. ¿Estuvieron leoncillos, como dice aquí en Salmo 34, rodeando el campamento de Adulam? ¿Vio David sus gruñidos como todo intento de satisfacer el alma que nunca se satisface? David había experimentado algo bueno de Dios en su liberación de los filisteos. Supo que esa bondad no se debía a su propia fuerza. Era la bondad de Dios a los que le buscan, es decir, los suyos. Cabe decir que la bondad de Dios se extiende a lo que necesitamos. Aunque Dios ha suplido los deseos de nosotros, sus hijos, también Él sabe que en ciertas ocasiones las privaciones y las cruces son más necesarias y más útiles para nosotros que el mismo pan. En estos casos es una misericordia mayor de Dios negarnos los deseos que concedernos. Pablo no tenía nada, pero poseía todo. Podemos confiar en el criterio de nuestro Dios de lo que es bueno para nuestra vida. Dios nos llama a alabarle. Nos llama a alabarle de una vida que rebosa de alabanza. Nos llama a dar testimonio de su liberación de nosotros. Nos llama a invitar a otros a compartir el gozo de nuestro testimonio. Pero Dios nos llama a usar nuestras alabanzas para enseñar a su pueblo. Eso lo vemos en la última parte de este capítulo, empezando con versículos 11 a 14. La alabanza nos enseña que debemos vivir en el temor de Jehová. Ahí vemos la segunda parte de Salmo 34, donde nos llama a enseñar al pueblo. Venid, hijos, oídme. Vengan, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarde tu lengua de mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Después de que Dios liberó a David de la mano de los filisteos, todos esos perdedores que se unieron a su banda en la cueva de Adulam, David está enseñándoles del verdadero alabanza a Jehová. Habiendo escrito ese salmo en aquella cueva, es lógico que David estuvo enseñando a estos mismos hombres las lecciones de fe que recientemente había aprendido, especialmente el temor de Jehová. El temor de Jehová, de Dios Todopoderoso, está arraigado en la acción, no en sentimientos religiosos. Está arraigado en hacer el bien, lo que quiere decir obediencia. La alabanza no es solo tener sentimientos positivos hacia Dios y sentir ese calorcito en nuestro pecho. Alabanza verdadera produce obediencia. No es cantar canciones que nos hace mecer en el ritmo o que nos hace levantar las manos como en un trance. Produce tanto el temor y reverencia del Señor que resultan en obediencia. ¿Tiene ese efecto cuando usted venga a alabar a Dios? Para ver la bendición de Dios en nuestra vida debemos vivir en temor de Dios. David hace la pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida? Una vida vivida en el temor de Dios tiene varias características. Primero, guarda tu lengua de mal. Si vive en temor de Dios, no hablará mal. Colosenses nos dice lo mismo, Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo evalúan lo que sale de su boca? Y tus labios, guarde tus labios de hablar engaño. Otra característica, uno que vive en temor de Dios no usa sus labios, sus palabras para engañar. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Se caracteriza su conversación por la integridad.
sin exagerar nada. Otra característica, apártate de mal, haces bien. Una vida dedicada a hacer el bien es característica de vivir en el temor de Dios. No se inmiscuye en nada malo. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. ¿Hacemos el bien? Busque la paz y sígala. No piense siempre en la competencia o en ganar o perder. Piense en la verdad y en vivir en paz, particularmente la paz con Dios que se encuentra por medio de Jesús. Jesús mismo nos dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Tiene usted esa paz con Dios? ¿Vive en paz con los demás? Una vida vivida en el temor de Jehová. Obviamente David vivía bajo la ley donde la bendición se relacionaba directamente con su obediencia, porque dijo que desea mucho, ¿quién es el hombre que desea muchos días para ver el bien? En el Nuevo Testamento recibimos la bendición de Dios por fe, por medio de Jesucristo, no solo por nuestra obediencia. No obstante, es un principio general que la vida vivida en el temor de Dios trae muchos beneficios para nuestra vida. La alabanza nos enseña a vivir en el temor de Dios. La alabanza también nos enseña que debemos vivir bajo la vigilancia de Dios. Los ojos de Jehová, versículo 15-16, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Dios vigila a los justos. Los justos se refieren a los justificados, a los que han de justificarse en Cristo. Y los que eran los redimidos en la mente de Dios, a los que por su vida demuestran que son de Dios y que viven en temor de Dios. Tales personas, aunque encuentren insultos o ataques de hombres, están bajo el cuidado especial de Dios. Dios no solo protege, escucha a los suyos, sino que los guía y los corrige también para mantenerlos sobre el camino de su voluntad. La ira de Dios está contra los que hacen mal. Entonces, esa es una continuación del versículo 14. Apártate del mal. Dios no está jugando. La ira de Dios está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Estas son las consecuencias de rechazar a Dios, de no seguirlo, de desobedecer sus mandatos. No solo no prosperará, sino que la memoria de ellos será borrada de la tierra. Dios se pone de su enemigo, está en contra de ellos, actúa en contra de ellos. Tal como dice en Juan 3:36, donde dice que la ira de Dios está sobre él, el que rechaza. Presentemente, la ira de Dios está sobre él. La alabanza no solo nos enseña a vivir bajo el temor de Dios, a vivir bajo la vigilancia de Dios, pero la alabanza nos enseña que debemos acudir a Dios, el ayudador de los humildes. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Debemos saber que Dios está atento a los justos para cuidarlos. David testifica de su experiencia, que Dios lo había librado de todas sus angustias. Tal como lo dijo antes en el Salmo, era tan importante para David que destacar que Dios lo había librado de todas sus angustias. Cercano está Jehová, los justos cuyos espíritus están oprimidos, quebrantados, humillados bajo la mano de Dios. A veces se retiran de la corriente de la vida, se escondan
en las sombras. Perciben que su vida se marchita. La vida parece seguir su rumbo sin ellos. Lo había dejado el tren. Piensan que Dios está lejos, cuando en realidad está cercano. En su quebrantamiento no son objetos de escarnio de Dios, son objetos de su favor, de su salvación. David lo enfatiza, dice, salva a los contritos de espíritu. Ese es un término muy interesante. Contrito es martillados. Es como el martillo rompe la piedra para sacar el metal y luego martilla el metal en láminas para poder usarlo bien. Dios nos está formando, aún con los golpes de su martillo. La alabanza nos enseña que debemos acudir a Dios. Dios está formando nuestra vida. También la alabanza nos enseña que debemos vivir dentro del cuidado de Dios. El cuidado que Dios tiene para sus justos. Los últimos versículos de Salmo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará a malos la maldad, y los que aborrecen a justos serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Los justos no somos exentos de aflicciones. Dios no nos ha prometido una vida libre de tiempos difíciles. Más bien nos ha dicho que los esperamos. La liberación de Dios es real. Solo en Él encontramos esa resolución de todas estas aflicciones. Muchas son las aflicciones, pero son más las liberaciones. La resolución de las aflicciones se encuentra en el propósito y la voluntad de Dios. Un versículo favorito de todos nosotros, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El bien que Dios quiere hacer. David dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Hablan de los justos, pero ni un hueso se quiebra si no es la voluntad de Dios. David no solo dio testimonio de la protección de Dios en muchas batallas, sino habla proféticamente del Mesías que había de venir. Y vemos de Juan, testigo de la crucifixión, en Juan 19:36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Dios había decretado por medio de David de antemano que ni un hueso de Cristo será quebrantado, y lo cumplió a pie de la letra. Pero en el contexto de Salmo 34 también estamos protegidos de Dios. Debemos vivir en ese cuidado de Dios. ¿Qué tal los malos? Decimos. Nuestra confianza va más allá del rescate de los justos. Detrás de las circunstancias, Dios tiene todo el control. Dice, matará al malo la maldad, y los que aborrecen a justos serán condenados. Su propia maldad, aunque dirigido contra otros, destruirá al malo mismo. Jesús mismo en Juan 19:36, tengo la cita equivocada. Mientras la aflicción de justo tendrá una resolución feliz. La aflicción de los que odian a los justos terminará en su total y final destrucción, en el infierno, en el lago de fuego, para toda la eternidad. Jehová redime el alma de sus siervos por el otro lado, y no serán condenados. Los malos, su maldad lo va a destruir y serán condenados, pero Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confíen. El Salmo termina con este grito de confianza y alabanza. En el Mesías Dios redime los justos, los que en él confían, y estarán excluidos de la condenación de Dios para siempre.
como dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vemos que la alabanza no es la vana repetición de frases que no tienen significado para nosotros. La alabanza es el olor fragrante delante de Dios, pero esa alabanza es sustancial. No es unas músicas livianas y que cantamos y mecemos y levantamos mano, pero es algo que se basa en algo sustancial en nuestra vida. Tiene significado en nuestra vida, tiene su base en la realidad de lo que Dios ha hecho y lo que hace y lo que hará en nuestra vida. Dios nos llama a alabarle, de una vida que rebosa de alabanza, que da testimonio de su liberación de nosotros, que contagia a otros a la alabanza por el gozo de nuestro testimonio. Y este testimonio no solo se ofrece en vacío, sino que Dios nos llama a usar nuestras alabanzas para enseñar a su pueblo, que debemos vivir en temor de Jehová, que debemos vivir bajo la vigilancia de Dios, que debemos acudir a Dios como ayudador y que vivimos bajo el soberano cuidado de nuestro Dios. ¿Es Dios su Salvador? ¿Tiene una relación personal con Él? ¿Ha recibido la redención de pecado que Dios le ofrece? Si no lo ha hecho, usted no podrá de ninguna forma alabar a Dios, por más canciones que se ejecutan. Es contado entre los condenados, pero puede ser perdonado y puede ser declarado hijo de Dios para conocer todo lo que significa estas alabanzas que elevamos a Jehová, el único Dios verdadero. ¿Cómo lo puede hacer? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Reconoce que usted es pecador? ¿Que usted necesita esa salvación de Dios? Dios le ofrece. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios y que Él hizo el sacrificio perfecto para usted, usted le puede hablar a Dios y recibir ese sacrificio para usted. Y Dios le da el potestad de ser llamado hijos de Dios. A los que hemos tomado esa decisión, digo: ven, alabemos verdaderamente al Señor. Oremos. Padre, qué privilegio es ver lo que tú haces en nuestra vida, y de esa memoria y de esa vista de lo que tú estás haciendo, elevar nuestra alma a ti y verdaderamente alabarle. Señor, guárdenos de alabanza superficial, que no tiene conexión con tu actuar en nuestra vida. Pero que vengamos, Señor, ante ti para alabarte de corazón, desde nuestro espíritu, por lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén.